¿Pero qué digo? Y eso, huevón. Bueno, Colegio Enrique Malavas y Vargas, Proyecto Robinson Crusoe, Profesora Gretel Ortiz Jiménez, presentado por Felipe Muñoz y la famosa Valeria Zúñiga, 2, 30 de julio de 2018. El registro de habla predominante en la historia es el lenguaje culto, el cual describe la modalidad lingüística que utiliza de manera perfecta la morfosintaxis y el léxico de una lengua. Este tipo de registro se puede evidenciar en la cita: el miedo al peligro es 10.000 veces peor que el miedo mismo, y el peso de la ansiedad es mayor en el del mal que la provoca. Tiempo narrado. La obra dura en su totalidad dentro del texto 36 años. Esta narración se lleva a cabo de forma cronológica lineal. Una cita que ejemplifica el tiempo cronológico lineal es: nací en 1632 en la ciudad de York, de una buena familia, aunque no de la religión. Tipo narrador. A lo largo del texto, el narrador predominante es el protagonista, ya que se desarrolla en primera persona singular. Cuenta con detalles diversos, situaciones de su vida, como por ejemplo sus inquietudes. Robinson quería ser marinero, no abogado como lo exigía su papá, sus miedos y sin duda alguna sus aventuras. La frase que evidencia el tipo narrador es: entonces empecé a considerar que, teniendo dos vacas que alimentar en vez de una, debía buscar más terreno para mis cultivos. Así que elegí un trozo de tierra mayor y empecé a vallarlo del mismo modo que antes. La obra narra la historia de Robinson Crusoe, un joven inglés que, en contra de los deseos de su padre, se enlista en la tripulación de un barco. Tras una serie de eventos, Robinson termina hacendado por un tiempo en Brasil. Cuando emprende un viaje a África en busca de más esclavos, su barco naufraga. Robinson, siendo el único sobreviviente del naufragio, salva todo lo que puede de los restos del barco y construye un refugio. A los 6 años de estar en la isla, encuentra huellas de personas. Siguiendo estas huellas y otras pistas que encuentra con el tiempo, llega a dar con una tribu de nativos de la isla, los cuales tienen 2 prisioneros que están preparando para comerse. Uno de estos escapa en dirección a Robinson. Nuestro protagonista salva a este prisionero y lo nombra Viernes. Le enseña a hablar y este se vuelve su ayudante. Tiempo después, Crusoe y Viernes empiezan a construir una embarcación ligera para escapar de la isla, pero ven que los caníbales tenían 2 prisioneros más. Los rescatan y ven que uno era el padre de Viernes y el otro un marinero español. Este les cuenta que hay más prisioneros en la isla de los caníbales, los cuales deciden rescatar. Los prisioneros rescatados resultan ser marinos de un barco donde hubo un motín. Robinson y sus nuevos aliados logran recuperar el barco, dejando a los amotinados en la isla desierta para que no sean ahorcados en Inglaterra. Crusoe logra regresar a su país con Viernes y recuperar sus propiedades en Brasil, luego de haber estado desaparecido por más de 28 años. Frase del mundo mostrado. Creo que es imposible expresar cabalmente el éxtasis y la conmoción que siente el alma cuando ha sido salvada, diría yo, de la mismísima tumba. Espacios literarios podemos encontrar el físico. Miré donde apuntaba y ciertamente vi un monstruo terrible, pues trataba de un león inmenso que estaba echado en la orilla de la playa. Psicológico, comencé a pensar seriamente en lo que había hecho y que estaba siendo justamente castigado por el cielo. También podemos encontrar el espacio literario religioso, y con la frase comencé a pensar seriamente en lo que había hecho y que estaba siendo castigado justamente por el cielo. Simbolismos e ironía. Naufragio. El naufragio representa momentos oscuros y problemas. La hoguera. La hoguera representa soledad, desesperación y necesidad de encontrar a otra persona. Viernes. Viernes representa las razas sometidas, ya que durante el mercantilismo las potencias tomaron África y esclavizaron a sus habitantes. Esta acompañada de la cita: ahora empezaba a darme cuenta de cuánto más feliz era esta vida con todas sus miserias,
que la existencia sórdida, maldita y abominable que había llevado en el pasado. Características de la narrativa, escrita en prosa, continuamente en párrafos, es extensa, aproximadamente 300 páginas dependiendo de la editorial. Variedad temática, por ejemplo, la esclavitud, piratas, marineros, aventuras y finalmente diversos personajes, espacios y tiempos. Se menciona que se da en 1632 en Inglaterra y norte de África. Encontramos la cita: caminé por la playa con las manos en alto, miré hacia la embarcación encallada que casi no podía ver por la altura de la marea y la espuma de las olas. Al verla tan lejos pensé: Señor, ¿cómo pude llegar a la orilla? Movimiento literario neoclasicismo. Se presenta en el siglo XVIII. Relaciona hechos del pasado con los acontecidos en su propio tiempo. Se vuelve la mirada a lo clásico. Entre las características más importantes están la experiencia científica como parte importante del ser humano. Sin duda alguna estos rasgos se encuentran presentes en la obra. Robinson todo lo reflexiona, aplica sus conocimientos y experiencias. Esto va acompañado de la cita: entonces pensaba en mi desolada isla desierta como en el lugar más agradable del mundo, y toda la felicidad que mi corazón podía desear era volver allí de nuevo. Hacia allí extendí las manos con fervientes deseos. Oh desierto feliz, dije, no volveré a verte más. Código apreciativo, visión colonialista, esclavista y racista, propia de la época. Además, predomina la visión de que todo aquello que no era europeo es salvaje e incivilizado. También cabe rescatar el claro enfrentamiento del ser humano con las fuerzas de la naturaleza y el valor que se le da a la compañía humana y a la sociedad. Acompañado de la frase: sin embargo, entre yo y el buen salvaje hay grandes diferencias, sobre todo en lo que se refiere a la utilidad de objetos, incluido dinero, procedentes de la civilización. Contexto sociocultural. Se desenvuelve durante la Ilustración en Europa, que se encontraba representada por intelectuales que buscaban la libertad del conocimiento, también conocido popularmente como el siglo de las luces, ya que se buscaba iluminar a los ciegos, es decir, educar a todos para mantener al menos una cultura general. Esto va aprobado por la cita, pero yo había nacido para ser mi propio destructor, y no pude resistirme a esa oferta más de lo que pude renunciar, en su día, a mis primeros y fatídicos proyectos, cuando hice caso omiso a los consejos de mi padre.